Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En vídeos anteriores vimos cómo montar un interruptor horario o reloj. También en otro vídeo vimos cómo montar un interruptor crepuscular. Y en un tercero vimos cómo montar conjuntamente un reloj con interruptor crepuscular. Tanto el interruptor horario o reloj como el interruptor crepuscular son elementos bastante eficientes, pero tienen la contrapartida que el reloj o interruptor horario hay que estar cambiando continuamente la hora de encendido en el caso de que se utilice para alumbrado. Hay que estar pendiente para cambiar puesto que va cambiando el horario del crepúsculo, el horario en que cae la noche, en el caso del reloj. Y con el interruptor crepuscular tenemos la ventaja que funciona cuando cae la noche, pero no se apaga hasta que amanece. Entonces no tenemos la posibilidad de cortar el alumbrado a una hora a medianoche, por ejemplo. Entonces, en el tercer vídeo que hemos realizado, hemos utilizado conjuntamente el interruptor horario y el interruptor crepuscular. Y hemos conseguido poder encender el alumbrado con el crepúsculo cuando cae la noche y poder apagarlo a una hora programada en el reloj. Y se apaga el alumbrado totalmente. En este vídeo vamos a utilizar igualmente el interruptor horario y el interruptor crepuscular, pero en vez de apagar el alumbrado totalmente a una hora establecida, lo que vamos a realizar es apagar el alumbrado de forma parcial. Así que tenemos la ventaja de, si tenemos un alumbrado, al caer la noche van a encender todos los elementos, todas las farolas o todos los focos, y a partir de una hora se van a apagar, pues puede ser la mitad o el número de elementos elegidos para el ahorro energético. Aquí tenemos el esquema del circuito y vemos aquí está la fase y aquí está el neutro. Lo vamos a acercar un poco. Aquí está el reloj entre fase y neutro, fase y neutro, está el reloj. Aquí está el interruptor crepuscular, fase y neutro, y aquí tiene su interruptor interior que va conectado a la salida y va conectado directamente al contactor K1. Y aquí está el contacto del reloj que alimenta al contactor K2. Aquí está el circuito de potencia, donde vemos que mediante el contactor K1 se cierran dos contactos y se alimentan dos lámparas, que lógicamente pueden ser más, y aquí con el contactor K2 solamente con un cable pues alimentamos las otras dos lámparas, que igualmente pueden ser más. Entrarían los dos contactores a la vez y a una hora predeterminada por el reloj se
abriría el contactor K2, con lo cual se apagarían las lámparas H2 y H4. Tenemos H1, H3 que permanecerían encendidas y H2 y H4 que se apagarían. El funcionamiento es de la siguiente forma. Llegada una hora, podemos programar el reloj, por ejemplo, lógicamente siempre antes que oscurezca. Puede ser a las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, este contacto de reloj estará cerrado. Pero aquí no pasaría nada, puesto que el contacto del interruptor crepuscular estaría abierto. En el momento en que cae la noche, pues se cierra el contacto del interruptor crepuscular, se activa el contactor K1 y igualmente se activa el contactor K2, puesto que previamente ya el contacto del reloj está cerrado. Cuando llega la hora programada, por ejemplo las 2 o las 3 de la mañana, pues el reloj abre su contacto, con lo cual cae K2. K2, pues lógicamente abre el contactor K2 y se apagan las lámparas que van conectadas a la fase que alimenta el contactor K2. Aquí tenemos un doble interruptor para activar de forma manual tanto la línea, tanto el contactor K1 como el contactor K2. Por si es necesario, por si hubiera alguna avería en el reloj o en el interruptor crepuscular, o por si es necesario encenderla durante el día para algún arreglo de alguna avería de las lámparas. O sea, es muy importante en un cuadro de alumbrado siempre tener un interruptor manual. Pues veis, esta es la forma del funcionamiento del cuadro que activará, que cortará un contactor y hará un corte parcial del alumbrado. El montaje del esquema de potencia también se podría realizar de las siguientes formas. Con las 3 fases, si es una instalación que no lleva neutro, R, S y T, se cortaría una fase y el otro contactor estaría alimentado por 2 fases. Puede ser también con 2 fases y neutro, aunque el neutro no se cortaría, el neutro pasaría directamente sin que pasara por el contactor. Y tenemos aquí otra forma distinta, otra tercera forma que se puede utilizar para instalaciones un poquito mayores, donde alimentaríamos con las 3 fases R, S y T. El neutro pasaría directo. Una fase sería la que alimentaría las lámparas que se cortan, y con las otras 2 fases iríamos intercalando para repartir la carga entre las distintas lámparas que permanecen encendidas. Se puede utilizar cualquier circuito de potencia. Primeramente vamos a realizar las conexiones de fase. La fase al reloj, la fase al interruptor crepuscular y la fase al interruptor bipolar. Aquí tenemos la fase de alimentación que viene del termomagnético, de alumbrado o de maniobra, en este caso.
Tenemos aquí la fase también de los 3 cables que vienen del interruptor crepuscular. El interruptor crepuscular lleva fase, neutro y el cable de vuelta, que es el marrón. Entonces tenemos el cable de fase del interruptor crepuscular y el cable de fase de alimentación. Tenemos que conectar el cable de fase que va hacia el reloj y nos faltaría un cuarto cable, que es el que haría el puente hacia el interruptor bipolar. Vamos a conectarlo. Ahí quedaría. Vamos a quitar la tapa. Este es el interruptor crepuscular. Vendría aquí. Este es el cable de alimentación que no se corta. Este sería el cable que viene a alimentar el reloj y este sería el cable que alimenta el otro interruptor del interruptor bipolar. Hay que tener en cuenta que un interruptor bipolar es como si fueran 2 interruptores individuales. Ahí está. Y ahora conectamos la fase del reloj. Ya tenemos conectados los elementos a fase. La fase que viene del termomagnético de maniobra al interruptor bipolar, a uno, al otro, al interruptor crepuscular y alimentamos el motor del reloj. A continuación vamos a realizar las conexiones de las bobinas
de los contactores A2, el interruptor crepuscular y el reloj. Todas son conexiones a neutro. Aquí tenemos el cable que viene directamente del termomagnético de la maniobra de 10 amperios y alimentamos la bobina A2. Igualmente tenemos que alimentar el otro contactor a través de un puente en A2. Ahí está. Ahora aquí alimentamos también la bobina A2. Vamos a intentar de introducir 3 cables. Ahí está. Un segundo. Y un tercero. Esto se quedaría un poco corto. Aquí quedarían los 3 cables. Ahí está. Uno que vendría hacia el motor del reloj. Aquí quedaría alimentado el motor del reloj y este que iría con
conjuntamente con el del interruptor crepuscular, pues está un poco corto y lo conectamos con una borna de empalme o ficha de conexiones. Aquí podría quedar. Entonces ya tenemos completada la conexión de neutro hacia los distintos dispositivos. A continuación vamos a realizar la conexión que va desde el interruptor crepuscular al contactor borna A1, al interruptor manual y al contacto del reloj. Repito, del interruptor crepuscular al contactor K1, a la bobina A1, al terminal A1. También hay que conectar con el interruptor manual y con el contacto del reloj. Aquí tenemos el cable que viene del interruptor crepuscular. Este es el cable que envía la señal directamente al contactor, al terminal A1 o a la borna A1, y a partir de aquí A1, salimos de la bobina, hay que aflojar un poco más, ahí está. El cable del interruptor crepuscular y el cable que vuelve hacia el interruptor manual
Aquí está. Y del interruptor manual. Aquí lo trenzamos puesto que la borna es grande. Ahí está. Entonces ya llevamos la conexión del interruptor crepuscular, la conexión hacia el interruptor manual y a continuación realizamos un puente hacia el contacto del reloj. Ahí está. A la hora de conectar en el reloj, en el contacto, es indiferente conectar aquí o conectar aquí. Lógicamente se ha conectado antes aquí, por si se conecta aquí, después puede estorbar un poco al realizar la conexión. Entonces, repito, interruptor crepuscular, interruptor manual y contacto del reloj. Y ahora por fin nos queda la conexión del contacto A1 del contactor hacia el interruptor manual y hacia el contacto del reloj. Y aquí conectamos la bobina A1 ahora bajamos hacia el otro contacto del interruptor manual. Ahí está.
Y por último realizamos la conexión hacia el contacto del reloj. Ya solo nos queda realizar el esquema de potencia. Las lámparas previamente se han conectado y solo nos queda conectar un cable de salida, dos cables de salida, tres cables de salida, 1, 2 y 3 cables de entrada, que este es el mismo que es la fase que a la que se le ha realizado un puente. Entonces tenemos los dos cables de entrada, fase y neutro, los dos cables de salida. Este será el contactor que permanecerá toda la noche conectado, y aquí tenemos un cable que solamente alimenta una borna del contactor, o sea, es una sola fase, que es la que se cortará y dejará estas dos lámparas sin corriente. Aquí tenemos los cables de entrada, que lo volvemos para no cortarlo. Claro está. Aquí va el cable neutro. Aquí va el cable de fase con un puente. Aquí conectamos el neutro, introducimos el neutro, y por aquí el cable que va a realizar el puente hacia el otro contactor.
Ahí está. Tenemos conectados los cables de entrada. Fase, neutro y fase de puente. Vamos a cambiar el orden de los cables aquí. Cuestión de estética. Ahí está. Ahí está. Fase, neutro y puente de fase. Ya tenemos realizada la conexión de la parte superior. Ahora realizamos la conexión de la parte inferior. Ahí está. Hemos conectado el cable de la parte inferior del contactor izquierdo . Ahora conectamos la parte inferior del cable neutro . Y por último realizamos la conexión de la otra fase de entrada. Siempre hay que apretar fuerte y hay que citar que en este caso, como es experimental, para desmontar, pues no le pongo
terminales o punteras. Pero cuando se realiza un trabajo para dejarlo definitivamente montado, hay que colocarle sus punteras, sus terminales, incluso pequeñas bridas para que los cables queden mejor. Vamos a comprobar el funcionamiento del circuito. Primeramente vamos a accionar el interruptor para encenderlo de forma manual. Vemos cómo se enciende de forma manual. Entran los dos contactores. Apagamos y ahora tapamos el interruptor crepuscular. Tiene un tiempo de retardo tanto en el encendido como en el apagado. Vemos cómo se ha accionado el interruptor crepuscular, ha activado los dos contactores y ahora el reloj cortará a una hora, en este caso a las 2 de la madrugada, para realizar un corte parcial de alumbrado. Como veis, ha apagado lo que es 2 lámparas de las 4, o lo que diríamos la mitad de la línea. Y cuando llega la mañana, el interruptor crepuscular se activará de nuevo y apagará las lámparas que quedan encendidas. Es un sistema bastante bueno para el ahorro de energía a partir de una hora en la cual no se necesita tanto alumbrado. Como siempre, gracias por vuestra atención.